Estimada concurrencia, continuando con el programa de esta mañana, nuestro segundo experto en temas relacionados a la convocatoria del día de hoy es el doctor Pedro Miguel Angulo Arana, respetable hermano que pertenece a nuestra augusta orden, quien tocará el tema oportunidades y problemáticas legales en el megapuerto de Chancay. Nuestro hermano Pedro Miguel Angulo Arana tiene estudios de abogacía e historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado de profesión, tiene una maestría en ciencias penales y es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex fiscal superior en lo penal de Lima, ex fiscal anticorrupción, ex fiscal adjunto supremo y, como todos conocemos, ex premier de la República. Es abogado penalista, consultor, analista político, articulista del Diario Oficial del Peruano y colaborador de diversas revistas como juristas. Es autor de varias obras de derecho penal y litigio oral y es expositor. Ha sido ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ex presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, ex vicepresidente de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, ex vocal del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales de Lima. También ha sido integrante del Consejo de Notariado y del Consejo de la Defensa Jurídica del Estado ante el Ministerio de Justicia. Finalmente, es profesor y consultor de la Academia de la Magistratura y ha dictado cátedras en las universidades Federico Villarreal, San Marcos, San Martín, ESAN, Ruiz de Montoya y Garcilaso de la Vega. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro respetable hermano Pedro Miguel Angulo Arana. Buenas tardes con todos. Muy respetable gran maestro Carlos Tejeda Rojas, paz, grandes maestros, respetables y queridos hermanos, público en general. El título de lo que voy a exponer es Oportunidades y problemáticas legales en el megapuerto de Chancay. Y obviamente para tratar de las problemáticas tengo que poner en evidencia algunas situaciones materiales que se dan y que generan la necesidad de normar. No tengo el ánimo negativista, por el contrario, pienso, como seguramente se explayará mucho más Enrique Cornejo, de que esta, y lo ha dicho también el alcalde de Chancay, es una gran oportunidad para el país. Definitivamente es una oportunidad de oro que no habría que perder. Pero para estar a ese nivel de no perderlo, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y tenemos que empujar a autoridades concretas como el Congreso de la República y el mismo Ejecutivo en los ministerios que directamente tienen que ver para lograr estar a nivel, sabiendo que hay una competencia entre el interés público y el interés privado, porque lo cierto es que una inversión reclama obtener réditos, reclama obtener frutos y mientras más pronto mejor, recuperar la inversión, mientras que el Estado, que a veces es remolón, tiene que ofrecer infraestructura, tiene que ofrecer condiciones a los nuevos trabajadores que se van a desplazar, a los que vendrán del extranjero, y eso a veces el plano normativo lamentablemente es muy lento. Ojalá que podamos avanzar un poco más rápido. En el pasado, ciudades históricamente muy importantes fueron también puertos, donde confluían el abastecimiento del agua, comunicaciones por mar, tanto las dedicadas al comercio como la misma defensa, y el acantonamiento incluso de las flotas de guerra. Así,
se consolidaban estrategias a la vez económicas y militares. El caso más importante probablemente fue Cartago, pero también Atenas, Alejandría, Tánger o Dublín. La experiencia ofreció un punto de vista negativo posteriormente porque creaban vulnerabilidades, de modo que los fundadores separaron la ciudad principal o capital de su puerto. Ello tuvo que ver con las caídas de tales ciudades-puerto ante el desarrollo de nuevas armas, después de terribles sitios. Por ende, era bueno separar las ciudades de los puertos. En la época de la fundación de Lima, Francisco Pizarro consideró separar al puerto de la ciudad desde una consideración estratégica. Pero claro, estamos hablando de la época inclusive en que no se navegaba con carbón. Estamos hablando de la época en que se navegaba con velas o con energía humana a través de los remos, cosa diferente, inclusive lo que va a darse en Chancay a lo más moderno. Si bien los puertos ahora distinguen a los militares de los comerciales y las ciudades se desarrollan a cierta distancia de aquellos, se sabe que espontáneamente es verdad que surge una ciudad portuaria con determinadas características, como subordinada al puerto. Ahora bien, esto será diferente en relación a un megapuerto. Y obvio que nosotros hablamos de un megapuerto en relación a lo que puede traer la tecnología china, pero no estamos considerando los megapuertos de Rotterdam, que alguna vez fue el principal del mundo, tampoco el de Singapur o el de Shanghái, porque esos son complejos, que tienen no uno sino varios puertos, muchas terminales, y en realidad el de Rotterdam son 50 kilómetros cuadrados. Si bien los puertos distinguen a los militares de los comerciales, igualmente la tecnología hoy en día genera la aparición del megapuerto, y ello necesariamente va a determinar que nacerá una ciudad portuaria, en razón de la mano de obra que ha sido necesaria para darle vida útil conforme a las necesidades del trabajo, conforme a los horarios laborales que determinarán las horas de ingreso y por tanto la distancia de las viviendas o asentamientos provisionales que terminan consolidándose cuando termina la obra constructiva y empieza el funcionamiento del puerto. Por tanto, en este caso, sí ha de surgir una ciudad portuaria, que será una suma de dos realidades. Por un lado, el puerto en sí mismo, con sus características técnicas e instalaciones portuarias, y por otro lado, la ciudad complementaria, que ha de tener hoy más que nunca características antagónicas. Las demandas y velocidades de crecimiento no necesariamente dan origen a un cuerpo unitario. Eso es lo que ha pasado en el mundo. Ello mismo hace necesaria una exigente y rigurosa planificación y normatividades, no para lograr un desarrollo paralelo armónico, que será difícil, sino para que mínimamente ambas realidades se complementen, coordinen políticas en torno a necesidades de equivalencias de crecimiento y acomodo o reacomodo en cuanto a servicios. El desarrollo comercial marítimo y el mayor calado actual de los buques de transporte han generado una revolución que beneficia ahora a nuestro país, y ello determina que los puertos tienen un papel muy importante en el comercio y la economía mundial. El 80% aproximadamente del transporte de mercancías tiene lugar por vía marítima y no por los aviones. Por ende, se espera un gran desarrollo de movimiento económico, pero también habrá un impacto negativo para el que nos tenemos que preparar. A pesar de los avances que han determinado una construcción sumamente avanzada, rápida y especializada en lo tecnológico, con una gran tecnificación de las actividades de transporte marítimo internacional, igualmente el volumen grande de movimiento es obvio que ha de tener un impacto en lo ecológico
de modo acorde al gran volumen de mercancías que se van a mover, que se van a recibir, que van a circular. A ello nos hemos referido al decir sobre el antagonismo puerto-ciudad. El movimiento de los buques, entrada y salida a los puertos, su esperar fondeados, tiempo de atraque se llama, tanto como otros medios asociados al transporte, considerando también a la maquinaria, emiten gases contaminantes como CO2, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas en suspensión, polvo, hollín, ceniza, asociados al efecto invernadero. Otros problemas, hace poco los hemos visto, son los derrames o siniestros durante la navegación, todo asociado a la carga y descarga de hidrocarburos. Se trata de accidentes complejos que afectan los hábitats marinos, costeros, siendo difíciles de atajar y recuperar. También hay vertidos de otros productos, existiendo estos accidentes como algo común y normal que afecta a las especies marinas y a la salud humana. Se requiere un plan interior marítimo. Esa sería una demanda a solicitar, un plan interior marítimo. Todo el tiempo se derraman partículas en el mar. En Portugal se derramaron 26 toneladas de pellets de plástico hace poco. Ello, el peligro, los siniestros, disminuirán en parte porque los puertos se han convertido en infraestructuras automatizadas, privatizadas y corporativas que se disgregan de las ciudades que les acogen. El puerto de Chancay se presenta como más sostenible y responsable, de modo que se han construido pistas para optimizar el transporte y reducir las emisiones de carbono. Las navieras tienden a comprar también los terminales para crear economías a escala y realizar un gran transporte abaratador de los precios. El contenedor es el rey, y si desde la década de los 60, en el siglo pasado, se transportaban 500 contenedores como medida estándar por barco, los barcos actuales han pasado a transportar 25.000 contenedores, con barcos que ahora tienen 400 metros de largo por 35 de profundidad. A esto se le llama el gigantismo naval y obviamente va a ser lo que nos va a tocar. Obvio es que deben tomarse prevenciones para los impactos que se manifestarán sobre los ecosistemas terrestres y marítimos cercanos, turbación de aguas, eliminación de especies sedimentarias, liberación de contaminantes en el lecho marino, como metales pesados que contribuyen al cambio climático y a la acidificación del océano, contribución a liberar contaminantes naturales y antropogénicos en el medio ambiente, y provocación de los típicos accidentes de derrame y descargas, cuando no accidentes laborales que han de demandar seguros especializados. Originalmente ya han existido diversos vacíos, como cuando se debió enfrentar el asunto de la contaminación del aire por voladuras y la contaminación sonora y los movimientos de piedras y tierra por la construcción de túneles, encontrándose que los instrumentos de gestión ambiental existentes no habían anticipado los impactos ambientales y sociales. Es decir, no tuvieron como lineamientos técnicos específicos que hubieran permitido establecer consideraciones concretas. Además, se había aprobado un estudio de impacto en el 2013, cuando no se tenía un desarrollo normativo, que en realidad todavía no tenemos, que sirviera para aprobar un proyecto de inversión de la envergadura del megapuerto. Por tanto, se necesita de modo urgente proyectos normativos y actualizaciones importantes para generar una normatividad medioambiental pertinente. Mientras las ciudades se han desarrollado, las modernas,
con una visión hacia la armonía con la naturaleza, la planificación y la belleza arquitectónica, hacia la historia, con espacios lúdicos y turísticos, como de hecho se ha mencionado que existen por el anterior expositor en Chancay, tanto como gastronómicos, atendiendo también al rescate del patrimonio histórico-cultural y al desarrollo paisajístico. En los puertos, decíamos, como antagonismo, se impone una política de desarrollo y transformación tecnológica que atiende a la competitividad, en tanto a la importancia de cadena de suministros, lo que ha motivado a que las mismas condiciones laborales sean medianamente bien atendidas de modo favorable para evitar interrupciones negativas. Es decir, hay pocos momentos en los cuales los estibadores entren a la huelga, porque la afectación económica es grande, entonces se dan las negociaciones. Por otro lado, el crecimiento de las ciudades portuarias trae consigo la necesidad de una expansión logística global, la necesidad de automatizaciones, especialización de mano de obra, expansión del espacio terrestre y marítimo servil a la ciudad portuaria, con el gran crecimiento de demanda de servicios y por tanto gran oferta para la mano de obra. Además, alrededor de la ciudad portuaria se han de desarrollar espacios urbanos que determinarán de todos modos el crecimiento de la ciudad, alrededor del puerto ciudad, pues serán muchas las personas que llegarán a trabajar para satisfacer la mano de obra. Ahora bien, si consideramos los estudios de lo que ha acontecido en otras ciudades portuarias, veremos que será mejor que las zonas a urbanizar se desarrollen por encima de los 2 kilómetros de distancia. Ello porque en Civitavecchia, puerto cerca de Roma, se ha descubierto que personas que viven a 500 metros del puerto tienen el 31% más de probabilidad de morir de cáncer al pulmón y el 51% de enfermedades neurológicas. Los puertos tradicionales van cediendo a integrarse con la ciudad. Para ello se ha creado al urbanismo integrador. Es la disciplina que ocupan los arquitectos, ecólogos, economistas, geógrafos y muchos otros profesionales orientados a la vida urbana. En el caso de un puerto nuevo como Chancay, la idea es anticiparse y recibir del mejor modo posible los cambios que han de acontecer. Algo nos preguntamos, ¿se ha anticipado si la nueva ciudad portuaria, la que está por desarrollarse, será de dimensión mediana, lo que significa una población de entre 15.000 a 150.000 habitantes? Se debe desarrollar normativas en relación a responsabilizar a las partes que intervienen en cada labor, sea de ingreso de petróleo al buque, distintas descargas y transportes, respecto de diversos accidentes posibles de ocurrir. En el Callao, en el año 2023, Ocitran indica que ocurrieron 12 accidentes que dejaron 12 heridos. Reclamos de usuarios por daños o pérdidas hubo 103. El terminal portuario del Callao sabemos que es mucho más pequeño. La actual ley 27.943 del Sistema Portuario Nacional, que regula las actividades y servicios de los puertos marítimos, fluviales y lacustres, tanto públicos como privados, es del año 2003. La pregunta es si ello ha de satisfacer al megapuerto en el 2025. La ley establece la competencia y responsabilidad de la Autoridad Portuaria Nacional y las autoridades portuarias regionales en el ingreso y salida de naves, el embarque y descarga de mercancías y la recepción, permanencia y tratamiento de las mismas. Se regulan las actividades y servicios en los terminales, infraestructura e instalaciones ubicados en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, la iniciativa y gestión y las prestaciones públicas como privadas.
Hay un reglamento de servicios de transporte acuático y conexos prestados en tráfico de bahía y áreas portuarias, que también es del 2003. Habrá algunos pagos al Estado que deban ser regulados, habrá un control del desempeño en tanto niveles de servicio y productividad, tiempo de inicio de la descarga, zarpe de la nave, atención al usuario para el retiro de mercancía, o el Estado dejará que ello decante por la oferta y la demanda. En el Callao el término ideal de la descarga son 30 minutos y se da. ¿Qué temas deben afrontarse en términos legales? Hay un tema del humedal de Santa Rosa, la compatibilidad del humedal de Santa Rosa, su protección. Vacíos a cubrir en los mecanismos de participación ciudadana para que precisamente no queden dudas en relación a la participación de los ciudadanos, a la aceptación de los proyectos. La compensación ambiental en proyectos de inversión que deben hacerse a nivel del sector transportes y comunicaciones. El tratamiento de la erosión de las costas y el retiro del mar, que generan impactos en el ecosistema de la fauna marina, la nueva normatividad pesquera artesanal y turística, el tema de la simplificación administrativa, evitando los cuellos de botella y garantizando la fluidez de mercancías, porque toda la modernidad que nos otorga la tecnología puede chocar con las normas peruanas. Las normas que fomenten la exportación no tradicional, a partir de esta oportunidad, el proveer la seguridad ciudadana. En el Poder Judicial, donde actualmente yo estoy trabajando, se están haciendo los estudios de los nuevos juzgados que deban existir. La Fiscalía, que deberá también de crecer en la zona. No digamos que no ha habido ya una preocupación porque se dieran las normas que deben enfrentar esta situación. Por lo menos acá hay dos normas importantes. Uno, cuando se crearon los ITS, informes técnicos sustentatorios, como herramienta excepcional de modificación y o mejora ambiental, en sustitución de los EIA, estudios de impacto ambiental, mediante el Decreto Supremo 54/2013, que reduce los plazos legales de los estudios que deben hacerse para dar paso a la inversión. La Ley 31.799, que declara de interés nacional el afianzamiento hídrico de la cuenca hidrográfica Chancay-Huaral para generar seguridad hídrica, es decir, asegurar el agua considerando el aumento de la oferta y el abastecimiento futuro de agua, una ley que es del año pasado y que nosotros sabemos el tema hídrico es delicado en todo el mundo y evidentemente el crecimiento que va a darse necesita agua. Sin embargo, estos son los más importantes que ya se han dado. Hay proyectos pendientes. Antes escuchaba mencionar la ley que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, para atender un cierre de brechas de infraestructura que requiere un 20% de participación de las rentas de aduana recaudadas en la jurisdicción de Huaral, apoyándose en la Ley 27.613, Ley de Participación en Rentas de Aduana. Hay un interés en que realmente esto se dé, pero todavía es un proyecto de ley en el Congreso. Está también el proyecto de ley 9105 del 2024, ley que crea la Zona Económica Especial de Chancay para el tratamiento especial e incentivos tributarios que fortalezcan la competitividad. Una ley muy necesaria. No solamente existe en ese sentido ese proyecto, en el igual sentido está el 9151 y el 9265. También está el 9434, ley que crea la Zona de Desarrollo Económico, Tecnológico, Industrial y Social del puerto de Chancay. Me contaba que no sé si el día de ayer o anteayer en el Pleno
empezó a discutirse este proyecto. Y cuando los congresistas escucharon la sustentación, las bondades, ¿no?, para facilitar inversión, de pronto se levantó un congresista que dijo: yo lo apoyo, pero si eso mismo se da en mi región. Y otros congresistas dijeron lo mismo, y por tanto ya no se discutió. El tema es que a veces se pierde la visión, ¿no?, de los objetivos nacionales simplemente por una preocupación que yo considero es necesaria. Todos los congresistas quisieran que su zona se desarrolle, pero aquí hay algo de impacto nacional donde hay un interés. Lamentablemente, pues, por lo menos se perdió un día. Ojalá, sé que el presidente del Congreso tiene interés en que esto salga. Está el proyecto de ley 9157, que promueve aprobar que el megapuerto de Chancay como activo crítico sea considerado activo crítico nacional, que confluye en mejorar también la infraestructura y anticipar, proteger posibles vulnerabilidades. En realidad hay proyectos, pero lamentablemente pues a veces no avanzan o se entorpecen por visiones de corta vista que en realidad es necesario impulsar. Desde el punto de vista ciudadano, la conciencia de que es una gran oportunidad, en realidad corresponde que los organismos, los grupos, nos traslademos, y este evento que se está realizando me parece de gran interés porque genera conciencia de la necesidad de motivar a que el Ejecutivo, a que el Legislativo hagan lo que tengan que hacer y no se conviertan en la piedrita que pone la dificultad más bien. Esto es lo que yo como síntesis traía para ustedes y espero que sea de interés y motive también a la discusión. Gracias. Ronda de preguntas. ¿Alguien desea preguntar al expositor? Levante la mano. Por acá. Buenas tardes. Quien le habla ha tenido la oportunidad por trabajo de visitar 2 veces el puerto de Shanghái, de Qingdao y algunos otros puertos. En todos los puertos del mundo hay la problemática de la indigencia, hay delincuencia, de alguna u otra forma. Esto genera pobreza, lógicamente, porque si bien es cierto, este puerto en su fase inicial va a ser el traslado de cabotaje a diferentes puertos, más adelante van a haber vías terrestres. ¿Ha contemplado el Estado poner algún refuerzo policial, donde se sienta la autoridad, donde haya la tranquilidad para los empresarios que van a apostar por el puerto de Chancay y también por el propio empresariado chino que va a estar ahí? ¿Han contemplado eso? Y mi segunda pregunta es la política migratoria también que va a haber, porque no solamente es que van a venir los empresariados y los dueños del puerto, digamos los concesionados, sino también va a haber mucha expectativa de personas que van a venir a trabajar. El Estado va a reforzar las políticas migratorias ya unidas a los problemas que tenemos. Es todo. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad yo no represento al Ejecutivo, trabajo en estos momentos en el Poder Judicial y lo cierto es que en cuanto a los planes que se han hecho para desarrollar, nosotros tenemos una oficina y en esa oficina se encarga de calcular el tema de la población
porque de acuerdo a cierto número de población se estima que mínimamente debe haber cierto número de jueces, lo cual significa despachos. Y evidentemente eso jala que tenga que haber también un número de fiscales y también un número de policías. Sé que hay preocupación en la Policía Nacional en el tema de Chancay, son muy conscientes de que se va a disparar la criminalidad. Y evidentemente van a venir personas con distintos niveles de preparación, gente del extranjero que conocen el manejo de la tecnología, y va a ser más o menos algo como lo que pasó en Cajamarca, ¿no? Vienen inclusive colegios nuevos para esas personas, quieren colegios para educar a sus hijos porque van a estar un largo tiempo. Entonces se da una gran dinámica en lo económico que necesariamente determina que tiene que considerarse una mayor protección para la zona, definitivamente que sí. Buen día, doctor Ángulo. Tomé nota de algunos apuntes mientras usted hacía su exposición y me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, partiendo de que la primera vez que se habló de una idea de un puerto en Chancay fue en el año 2007. Sí, aproximadamente alguien se sentó, hizo un plano y dijo, podría haber un puerto en el Pacífico, o mejor un megapuerto. Y entonces, ¿por qué no se presta atención a una idea tan grande como para decir que hoy, noviembre del 2024, se están debatiendo leyes ecoambientales o se está examinando desde su punto de vista de historiador cosas como puertos de 50 kilómetros cuadrados, este va a tener aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, y ejemplos cercanos como el Callao con su aeropuerto, donde la contaminación sonora, por ejemplo, y las enfermedades de toda la gente de alrededor, la delincuencia en las entradas o salidas, todo lo que mencionaban ahorita, porque hasta ahorita se ve como un problema, aunque ya no se puede hacer nada más sino actuar, sino de quién dependerá. Entendí ahorita que usted menciona que no representa a la decisión final, pero sí hay muchas aristas que debieran considerarse para actuar de una vez. Porque los chinos llegan y si uno va a ver qué combustible se va a utilizar en el puerto, no se va a utilizar sino más que todo energía eléctrica. O sea, allá no puede entrar diésel, no se va a utilizar otra cosa sino automatización, energía eléctrica. Eso reduce un poco el riesgo del error humano, ¿cierto? Baja en considerable porcentaje la ocupación, ¿de acuerdo? Y es algo que el Estado, o sea, todos los ministerios, desde mi punto de vista, deberían ya actuar. Voy a poner como por ejemplo el gas natural vehicular, cuyas primeras normas técnicas peruanas son del año 2004, y a medida que ha ido avanzando han tenido revisiones en el año 2007 y revisiones y actualizaciones en el año 2017 a partir de los desafortunadamente accidentes o preocupaciones ambientales que han surgido. Entonces ese es como un ejemplo a que las normas que usted menciona que hay del 2003, como el decreto supremo que dijo, deberían estar ya en revisión o actualización. Entiendo que quien llega o quienes llegamos al Perú como extranjeros debemos adaptarnos a la normativa, pero pienso que esto de la ingeniería naval, que es industria 4.0, esto debería ya estar considerado como una cosa para no andar esperando que vengan otros países a actualizar, sino que el Perú debería actualizarse. Lo que decía el alcalde hace un rato respecto al intercambio entre estudiantes de la San Marcos y estudiantes de China es un paso que ya, por ejemplo, una institución educativa está diciendo al gobierno hay que hacerlo. Entonces, mi pregunta es ¿por qué es tan difícil de pronto que estos datos que usted tiene se puedan poner en mayor velocidad? ¿O de qué depende? Gracias también por la pregunta. Bueno, en realidad nosotros sabemos que a veces un gobierno tiene determinadas miras y proyectos, viene otro gobierno y las cambia.
tienen otros intereses, hay otros grupos que los apoyan y entonces desvían la atención de los que deberían de ser planes nacionales, que varios gobiernos los respeten. Aquí sucede lo mismo que decía el alcalde, ¿no? Uno va y de pronto encuentra, habla con un funcionario, lo convence y luego cuando regresa ya hay otro funcionario. El tema fue gravísimo, porque ha habido antes en otras épocas, pero fue gravísimo en la época del señor Castillo. Ingresaban a distintos espacios técnicos, ¿no? Profesionales, pero que desconocían, que no tenían la experiencia y que evidentemente no iban a servir para los planes de desarrollo nacionales. Hoy en día todavía hay algunos ministerios donde existen personas que en realidad no conocen el campo donde están y no tienen interés tampoco. Entonces, ahí tenemos un problema. El otro problema es en el Congreso. Si en el Congreso no marchan armónicamente con lo que se está trabajando y no respaldan con normas, o mejor, se anticipan, ahí tenemos otro problema. Y lo cierto es que van a venir, ¿no? Van a venir personas del extranjero, van a exigir ciertas condiciones de vida. Es una gran oportunidad para las zonas que deban desarrollarse. Ojalá que se prefiera zonas que no son agrícolas, ¿no? Que Chancay conserve sus zonas agrícolas porque eso significa la autosatisfacción de necesidades. El problema ya lo tenemos en Lima. Cuando yo era niño, recuerdo, iba a Chosica, no, por la zona del aeropuerto, había todavía zonas agrícolas, no mucho maíz, hoy en día eso ha desaparecido. ¿Y qué pasa? A Lima le cierran algunas vías, ¿no? Norte, sur y centro, y queda aislada. Entonces estamos dependiendo de lo que se consuma en otros lugares y eso a veces también genera resentimiento porque producen para Lima. Lima ya no tiene zonas. Ojalá que no ocurra eso con Chancay, que conserven alguna zona agrícola para las primeras necesidades, porque desgraciadamente en el futuro todo puede pasar. Entonces sí tenemos que tener una mira y, digamos, expresar las preocupaciones, ojalá que genere conciencia en los que tienen en estos momentos en la mano el poder para que puedan anticiparse y resolver los problemas que estamos manifestando, que son ciertos. Señor panelista y asistentes todos, muy buenas tardes. Yo quiero felicitar a cada uno de los exponentes, empezando por el señor alcalde de Chancay, también al señor arquitecto del Ministerio de Vivienda y a usted que está presidiendo la mesa. Hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer en este contexto, pero yo quiero centrarme por su intermedio de usted, hacerle una pregunta al señor arquitecto del Ministerio de Vivienda. Nos ilustra en su exposición muy excelente para la visión, para la vista, pero en realidad me gustaría que nos comente o nos sustente en cuanto a vivienda. Si nosotros o Chancay, la ciudad, está preparada para recibir este proyecto, ya tenemos la logística, la vivienda para todos nuestros invitados que van a venir, que no son uno o dos, sino son cientos. Y es con respecto a la pregunta que quiero hacerlo al señor arquitecto del Ministerio de Vivienda por su intermedio, y también al señor alcalde de Chancay. ¿Realmente está preparado para recibir este proyecto? En cuanto punto número uno, por ejemplo, la gastronomía, ¿está preparado para alimentarnos a todos? Ya no nos ha hablado nada lo que es de la gastronomía. ¿Qué nos puede presentar? ¿Cómo podemos nosotros? Imagínense que nosotros nos vamos ahorita, estas 300 personas a Chancay. ¿Dónde almorzamos? ¿Está preparado? Y la siguiente pregunta creo que también no contrasta bien la infraestructura, porque el Ministerio de Vivienda nos indica ciertos puntos de vista y el señor alcalde nos dice que las calles no están preparadas, son muy angostas. Entonces sería bueno que nos presenten un plan de acción, ¿no?, a corto y mediano plazo.
y a largo plazo también. Muchas gracias, señor. Corro traslado. El arquitecto, un segundito. A ver, arquitecto, corremos traslado. Con la disculpa del expositor, bueno, solamente puntual. Lo que acaba de señalar, lo que acaba de señalar el ponente, las consultas, todo está desarrollado en el documento que el día de hoy la presentación ha sido muy somera, parte de un extracto de los 3 planes que se han venido desarrollando. Si hay propuestas, no solamente para el tema de vivienda, no solamente para el tema vial, en el tema de gestión de riesgo, en la parte ambiental, en el tema económico, en el tema social. Entonces son los diversos ejes que se han sido tratados, planteados y propuestos dentro de estos 3 instrumentos, tanto a nivel provincial como a nivel distrital. Entonces, en el tema de la vivienda, sí, y tampoco no solamente un poco para complementar a la exposición, en el tema de vivienda hay que entendernos que todas las actividades que se vayan a necesitar van a ser implementadas e instauradas en el distrito de Chancay. Ya hemos hablado en la exposición que hay un tratamiento territorial único a nivel de conglomerado, Chancay, Guaralo, Cayama. Todo ello es un solo territorio y las propuestas se enmarcan dentro de ese ámbito. Y además tenemos una conexión inmediata con Ancón, dado la proximidad y la posibilidad de tener proyectos que se van a generar especialmente para el tema de vivienda en la zona de Ancón. Como ya lo dije también en la exposición, forma parte de este proceso de elaboración de planes Huaral, Lima Norte y Callao. Entonces, es todo como una unidad de tratamiento y planificación en la cual se va dando la vocación para cada uno de esos lugares. Disculpe, señor expositor. Bueno, dado el tiempo, vamos a agradecer a nuestro expositor, a nuestro hermano Pedro Angulo, con un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Gracias. Agradeciendo su participación. Gracias.